Buenas noches, muy buenas noches. Está usted en su programa Acapulco a la Carta y estamos transmitiendo desde los estudios de tvacapulco.com en Cerro Azul número 93, desde Acapulco, Guerrero, para México y para todo el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro La Fiesta del Chivo, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicado en el año 2000. Este escritor, como dijimos la vez pasada, ganó un premio Nobel, el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Acapulco, en la historia de la cultura, Sergio Rojas nos comentará las noticias culturales de la semana. El platillo principal de este programa será una mesa de opinión con el tema Lo bueno y lo malo. Nuestros saludos de hoy, saludos muy especiales para Alejandro Calderón Ramírez, por su cumpleaños el día de ayer. Alejandro es hijo de nuestro colaborador Alejandro Calderón, papá, y él también ha colaborado con nosotros en varios programas. Desde aquí le mandamos un abrazo a todo el equipo. Alex, felicidades. También quiero felicitar a mi primo Manuel Rodríguez, hijo de mi tío Salvador, quien nos sintoniza en Estados Unidos. Manuel, muchas felicidades. Y quiero mandar un besito para la maestra Carrasquedo en Los Cabos, que siempre hace el favor de vernos. Maestra. Y empezamos nuestro programa. Vamos a cerrar este ciclo muy corto de Mario Vargas Llosa. Él tiene otras novelas, no solamente Pantaleón y las visitadoras, del que comentamos la semana pasada. Tiene La Casa Verde, tiene La Ciudad y los Perros. Pero de alguna manera, a mí en lo personal, no me llamaron tanto la atención estas dos novelas que acabo de mencionar, La Ciudad y los Perros y La Casa Verde. De alguna manera, no, a mí, vuelvo a repetir, a mí en lo personal no me convencieron esas dos novelas. Cada quien tiene derecho a decidir qué les gusta o no. Pero si ustedes quieren, pueden consultar, pueden verificar en el internet las temáticas de estas dos novelas. No, y si lo pide el público, con mucho gusto. Claro, en un momento dado podemos comentarlas. La Fiesta del Chivo a mí me atrajo bastante porque nos habla, como tú lo dijiste, en un momento dado, de los excesos del poder, no solamente de los dictadores, en este caso de un dictador, los excesos del poder de Rafael Leónidas Trujillo, dictador por más de 30 años en la República Dominicana. El contexto es el que se daba en los años 60, de los 50 en adelante, con los intereses de los Estados Unidos en los países de Centroamérica y Suramérica, aquellos famosos gorilatos, que en alguna ocasión también ya lo comentamos, gobiernos sostenidos por Estados Unidos, gobiernos que resultaron de un golpe de Estado, de militares que inclusive estuvieron como estudiantes, militares que fueron a perfeccionar sus estudios en una universidad militar en Estados Unidos, inclusive algunos en West Point, por ahí anda la historia de Anastasio Somoza. Rafael Leónidas Trujillo fue un dictador también de muy infausta memoria. Tuvo problemas con las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, con la OEA, por problemas de violaciones a derechos humanos, de tortura, de persecuciones políticas, de suprimir y de desaparecer a opositores a su régimen. No sé si parece que estoy hablando de otro país, un país muy cercano al nuestro, en donde también se dieron masacres de gente que querían la democracia y finalmente fueron sometidos a base de terror, a base de torturas, a base de desapariciones forzadas. Por ahí creo que alguien sabe de un tal Mario Arturo Acosta Chaparro, que le dieron el poder. En la República Dominicana estaba el brazo ejecutor de Rafael Leónidas Trujillo, alguien llamado Johnny Aves, que había cursado también su carrera militar en Estados Unidos, y él era el encargado de reprimir, y tenía manga ancha para desaparecer a las personas, o para evitar
que se manifestaran en contra del régimen. Hay 3 vertientes en la novela. La más interesante, una de las más interesantes, es la que nos narra al inicio Vargas Llosa, perdón, donde cuenta el regreso de una mujer llamada Urania Cabral, que hacía 35 años que se había ido de la isla por un problema que en un principio no nos lo cuenta el autor, pero ella viene resentida con su padre que había sido ministro de obras públicas en los tiempos de Trujillo, y que guardaba por ahí una historia muy siniestra en cuanto a su comportamiento en la época en que fue funcionario del gobierno de Trujillo. Además, Vargas Llosa nos va describiendo en la novela cómo se va conformando un grupo de conspiradores, porque básicamente se trata de los últimos días de la vida del dictador, de la vida de Trujillo, y el complot que se iba formando de gente que estaba muy resentida por él, porque había sido alguien a quien habían matado un familiar. Había un militar llamado Amado García Guerrero, sus amigos le decían Amadito. Él era militar, y en un momento dado él tiene una novia, parece una cosa banal, pero él tiene una novia de la cual su hermano pertenecía a un grupo subversivo, un grupo que pugnaba por la democracia. Entonces, cuando él le cuenta a sus superiores que se quiere casar con Lucía, se llama la novia. Los superiores le dicen que no se puede casar con ella porque no se puede casar con el enemigo, y entonces el mismo presidente lo llama y le dice, le da ese consejo, que no se puede casar con ella, no le autorizan casarse con Lucía, y entonces en ese mismo momento lo ascienden a teniente, y lo invitan a tomar unas copas. Después lo suben a un jeep y llevan a un prisionero en ese jeep, le ordenan matar al prisionero sin saber quién era. Después de que lo matan y lo arrojan al mar, le dicen que el prisionero era el hermano de Lucía, y entonces Amadito se siente terrible moralmente, porque dice, desde ese día Amadito tiene unos deseos enormes de asesinar a Trujillo, quien lo despojó de toda dignidad y valores. Vamos a entrar a nuestro segmento Acapulco en la historia y la cultura. Sergio Roa nos va a comentar las noticias culturales de la semana. Bienvenidos. El pasado domingo, precisamente, se conmemoraba el Día Internacional del Libro, y allí en el Zócalo hicieron un tendedero con un taller de elaboración de libro artesanal y alguna lectura de obras por parte de algunos autores. La celebración fue organizada por la Dirección de Cultura de Acapulco, y estuvo muy interesante hasta que se concluyó, y iba a haber un intercambio de libros, pero pues por cuestiones de seguridad se suspendieron. Entre las personas que estuvieron ahí leyendo sus escritos estuvo Edgar Pérez, Azul Ramos, Brenda Astudillo y Ada Mendiola. Dieron cuenta ellos de algunos de sus textos. Y asimismo el actor y director teatral y dramaturgo Pedro Escorcia se sumó a las actividades, sobre todo haciendo mención a los trabajos de carácter teatral de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes, que la semana pasada estaban conmemorando el 400 aniversario de ellos. El próximo viernes, mañana, Serafina Ponte y su compañía van a hacer festejado, su compañía de danza Serafina Ponte, aquí mañana el Día Mundial de la Danza. Mañana aquí la Secretaría de Cultura va a llevar a cabo una reunión, y bueno, pues espero que cuando menos, se estaba quejando de que no le han pagado los ejercicios que hicieron allá en el mes de octubre del año pasado en la semana de la NAO. Caray, pues espero que se solucione su problema, y un abrazo para Serafina Ponte. Si hay interés de parte de nosotros, pues porque la danza también es cultura, la danza folclórica, la danza moderna, y lo que pasa es que no tenemos mucho apego
a ella, pero vamos a tratar de enmendar un poco esto. Víctor Hugo Jasso Ortiz, el director del Museo Fuerte de San Diego, está celebrando 30 años, 30 aniversario del museo. Claro que el Fuerte de San Diego tiene muchos más años, como 2 centurias o 3. Y este 24 de abril, el domingo, cumplió sus 30 años. Empezó el 24 de abril de 1986. Rápido que se va el tiempo. Su función ha sido la de socializar, de dar a conocer al visitante nacional, extranjero, local, cómo vivimos y cómo somos. Se enfrenta a nuevos retos, nuevos públicos y nuevas tecnologías. Y bueno, pues está él buscando hacer un polígono cultural. Allí en esta parte donde se está construyendo el corredor turístico del Fuerte de San Diego, que está en proceso, donde va a estar la Dirección de Cultura y sobre todo el Museo de la Máscara, se está pensando en que se obtengan espacios que están ahí donde estaba el ex cuartel militar, que ahí hay unas oficinas de vía pública y de carácter forestal y algunas cosas así. Entonces Víctor Hugo Jasso está buscando, que ya platicó con algunas personas ahí del ayuntamiento, van a ir comprando inclusive algunas partes anexas a esta área para hacer ahí un polígono cultural, para hacer talleres. Muy interesante, ojalá y se haga, porque hace falta en Acapulco tener algo parecido como esto, ¿no? Y pues amigos, ya faltan escasamente 31 días para que inicie aquí el Acabús, y ya pusieron a prueba los transportes, trasladaron a un buen número, a un buen contingente hacia Chilpancingo de Acapulco. Ya vimos por ahí que desfilaban los camiones, que iban, nomás que no iban pasajeros, iban un grupo de policías federales, y bueno, pues ya lo pusieron a prueba, aguantaron esta prueba, y entonces posiblemente ya el día 30 de mayo estemos aquí estrenando este transporte moderno, funcional. Esperemos, que le hace falta mucho a nuestra sociedad, a nuestro pueblo de Acapulco, a nuestra población de Acapulco. Repare su licencia de manejo, la vuelva a sacar. Hay un 50% de descuento del 15 de abril al 15 de julio, para que se obtenga la nueva licencia de manejo. Así es que si tiene por ahí ese pendiente, pues ahora va a ser más económica esta posibilidad. Empezó a hacer la semana pasada y termina el 15 de julio al 50%. Espero que la cuota sea la vieja, no vayan a poner nuevas cuotas y luego le digan el 50% y sea el 100% igual, ¿no? Desde muy pequeños, lo primero que aprendes en la vida, y a veces no de la mejor manera, es lo bueno y lo malo, así como la diferencia entre ambos conceptos. Y generalmente te lo definen tus mayores, ya sean tus padres, abuelos, tíos u otras personas mayores que aun cuando no son familiares, se sienten con derecho de hacerlo. Pero si nos vamos muy atrás, al principio de la vida humana, podemos reflexionar sobre quién sería capaz de decidir qué es bueno y qué es malo. Y probablemente tengamos que recurrir a quien puso las reglas y al primer infractor de las mismas. Dice la Biblia en el Génesis que en el 6º día de la creación Dios creó al hombre, quien estaría destinado a poblar la tierra, y para el cual dispuso una compañera que lo acompañaría en el pequeño paraíso donde vivirían. Todo esto suena muy bonito, pero no todo fue miel sobre hojuelas. Les impuso una prohibición, señalando un precioso árbol cargado de jugosas manzanas. Les dijo: este árbol es el árbol de la sabiduría, es el árbol del bien y del mal, y deberán respetarlo y no cortar ninguna de las frutas que tienen sus ramas, pero pueden disponer de todos los demás árboles y sus frutos de todo el paraíso donde van a vivir. Eva, que así se llamaba la ingrata, invitó a Adán a cortar una fruta prohibida, y él pues sí, como se resistió, desde luego. Uno tiene un poco de conciencia. Bien poderoso el amigo. Nos prohibieron.
importa, no pasa nada, aquí no pasa nada. Ya ves cómo son de persuasivas. Pues ahí va, Pruébala. y total fortuna. Y lo que pasa es que no podemos recurrir a nadie más que a nosotros para dejar en claro las diferencias entre lo bueno y lo malo, porque las leyes y todo lo que está escrito y hablado fue dictado por nosotros mismos, es decir, por el hombre, aun cuando haya sido en épocas o periodos diferentes. Tal vez por un consejo de ancianos, cuyos consejos y conocimientos eran apreciados en alguna época. Ahora los viejitos los hacen a un lado. Eran respetados. Lo cierto es que a pesar de todo lo escrito, siempre habrá ciertas dudas de cómo actuar frente a algo que parece bueno y que pensamos en el fondo que no es tan bueno, que algo anda mal. Pero, sin embargo, podríamos pensar, el fin justifica los medios, pero siempre va a quedar la duda. Ahora la pregunta es, ¿debe uno prepararse para hacer bien las cosas? Porque tal parece que es muy fácil hacer cosas malas, o quizá más natural, porque aparentemente cuesta más trabajo portarse bien y seguir las reglas al pie de la letra. O tal vez es porque estamos pagando un poco el precio del pecado original del que hablamos en un principio. Alguna vez leemos o leímos detenidamente el Génesis, todos los conceptos en los versículos habla de que todo es bueno. O sea, lo que Dios estaba haciendo era bueno. Desde el inicio. Pero cuando llega a la creación del hombre, eso fue muy bueno. ¿Sí? Hay un concepto en el cual no recuerdo exactamente porque no me sé la... Y vio Dios que era bueno. Y dice, en el sexto día, dijo, es muy bueno. O sea, ya no era bueno lo que estaba haciendo, sino muy bueno. Sin embargo, en ese mismo concepto, en el Génesis, en el capítulo 2, ya dice que Jehová, o Dios, o el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Como que ya me equivoqué, y eso pues tampoco es correcto, ¿no? Si ya había visto que todo era bueno y muy bueno, ¿cómo después dice que no es bueno que el hombre esté? A partir del Génesis nos está mostrando, ya nos está dando, cuando crea, más bien cuando les advierte el fruto. Por ahí hay alguna discusión en cuanto a que no era exactamente una manzana, simplemente un fruto. Y les dice, palabras más, palabras menos, que no deberán de comer del fruto del árbol, de ese árbol, del árbol bien y del de la sabiduría. O de la sabiduría. De la sabiduría, más que nada. Y como toda, viene como todo contrapeso, y es necesario que sea muchos estudiosos, muchos filósofos han discernido al respecto en cuanto a que desde el inicio era necesario el contrapeso del mal. En ese sentido, tenemos que honrar lo que nos enseñaron los padres, nuestros padres, que de alguna manera su filosofía era tan simple y tan sencilla: simplemente no hagas el mal, procura ser solidario, procura ayudar al prójimo, sin ser altamente místicos o religiosos. Nos estaban enseñando las buenas costumbres, las costumbres más humildes, darle la mano al amigo, al vecino, ayudar en esto, compartir las cosas. Lo poco que tienes, te enseñan a compartirlo, te enseñan a no tirar basura, te enseñan y es tan simple. Entonces, pero siempre existe la semilla del mal. Como vieron, son dos fuerzas. De alguna manera hay una, no encontré en el internet una foto de una nebulosa que tiene ese tipo de forma. Son gases que están girando de manera encontrada, y de ahí, creo que de ahí, además la cultura china es una cultura milenaria, súper milenaria, no sé cómo llamarle. Con simbología muy interesante. Con simbología muy interesante, y sobre todo, como los aztecas también, basados en los astros, en el universo. Y entonces de alguna manera observaron una nebulosa o un sistema planetario. Has tocado un punto muy interesante respecto a este concepto del yin y del yang, del principio y del fin, del bien y el mal, de los opuestos o los contrarios
Decía por ahí un concepto anónimo que si no sabes distinguir entre el bien y el mal, entonces no es que te falte religión, lo que te falta es empatía, ¿no? Y William Shakespeare decía, no hay nada bueno ni malo, sino el pensamiento es el que lo hace de esa manera. Sentirte bien es el concepto. La bondad de hacer el bien, o el concepto de hacer el bien, es una cualidad, es como y lo contrario a la bondad, pues sería la maldad. Lo contrario, como decía Abraham, de bueno es malo, y lo contrario del bien, pues es el mal. Bueno, pues amigos, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho su atención. Nos vemos el próximo jueves a las 7 a 8 de la noche en un programa más de Acapulco a la Carta.